Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos comunidad betaneña a este primer programa de 2020 de Semillas de Fe y Esperanza, deseándoles pues un próspero año 2020 lleno de alegría, lleno de paz, lleno de reconciliación. Y para este primer programa tenemos a los invitados de nuestros anteriores programas. Hoy nos hace falta pues Andrés, sin embargo nos acompaña nuevamente Cristian. Hablamos en el programa anterior de la Navidad, hoy vamos a tocar entonces ese final de Navidad y qué es lo que se viene entonces en este principio. Primero entonces vamos a saludar al Padre. Padre, bienvenido al programa, a este primer programa del 2020 de Semillas de Fe y Esperanza. Muchas gracias, Gabriel, bienvenidos, cordial saludo a todos ustedes, amables oyentes, a Cristian por acompañarnos también en este espacio, en estos programas. Un saludo a todos los televidentes de este programa Semillas de Fe y Esperanza, que hacía ya un tiempo que no salíamos al aire, no habíamos hecho este programa, pero vamos a continuar, le vamos a dar continuación a lo que teníamos desde diciembre, que habíamos hablado y habíamos presentado para ustedes, explicándoles el sentido de la Navidad, y ahora en este tiempo en el que estamos, en este tiempo ordinario del año litúrgico. Justamente dejamos el último programa del 2019 como la Navidad porque no perdía esa vigencia, o sea, y más que todo por todo el trabajo que se tenía justamente en la parroquia de los dos sacerdotes, entonces imposible poder hacer grabación en finales de diciembre. Entonces justamente por eso es que el Padre dice, hace mucho no podíamos grabar, sin embargo vamos a retomar con más fuerza en este 2020. Cristian, bienvenido nuevamente a estos programas de Semillas de Fe y Esperanza. Le damos un cordial saludo a todos los que visitan las páginas, todos aquellos que nos siguen y también que nos ven, deseándoles un feliz año y que con la ayuda de Dios y con el Santo Espíritu podamos avanzar durante estos 365 días. Con 366, estamos en bisiesto, sí señor. Y el chiste del Padre que no puede faltar, ¿cuál es el del año bisiesto? No, lo digo así charlando, pero hay gente que lo cree, que como es año bisiesto, el miércoles de ceniza va a ser entonces un jueves, pero es un chiste. Es un chiste que no tiene nada que ver. Y eso que hay varios que caen. Hay personas que creen, claro, un año más, un día más, entonces miércoles de ceniza va a ser, en vez de miércoles va a ser jueves, pero es simplemente un chiste. Bueno, vamos a tocar entonces, dejamos el año anterior sobre la Navidad, sobre qué fiestas iban dentro de la Navidad después del 25 de diciembre, que Navidad inicia el 25, pero finaliza justamente en enero, un domingo muy especial que ya pasó, ¿cierto, Padre? Ya pasó hace poco, el 12 de enero fue el último domingo de ese tiempo de Navidad, que se concluye con la fiesta del bautismo de Jesús, que es lo que vamos a explicar ahora. Entonces ese tiempo tan corto, tan breve de la Navidad, que empieza el 25 de diciembre con el nacimiento del niño Dios hasta el 12 de enero, no es exactamente el 12 de enero, sino el domingo después del 6 de enero. El 6 de enero se celebra la fiesta de la Epifanía, y luego el domingo siguiente, que sería el 12 este año, esta vez, se celebra entonces la fiesta del bautismo de Jesús. Un tiempo corto, son 12, 19 días más o menos, máximo 20 días, que es este tiempo de la Navidad. Bueno, vamos a hablar entonces netamente de lo que es el bautismo de Jesús con, podríamos decirlo, es su primo directamente, San Juan Bautista. La pregunta como del millón para entrar en materia, Padre o Cristian, cualquiera de los dos que me quieran responder, ¿por qué si Jesús es directamente el Hijo de Dios, no tenía necesidad de hacerlo, tomó la decisión de bautizarse? O sea, ¿por qué tomó esa, como esa decisión de volver, se podría decir, a los inicios del hombre, que es ese bautismo, a la conversión?
Bueno, dejemos que Cristian nos explique este tema. No es complicado, no es complicado, es algo sencillo. El bautismo que hacía San Juan no lo podemos entender ni comprender como lo tenemos ahora. Entre nosotros está la conciencia de que se borra el pecado original, y pues en aquel que era totalmente puro no podía haber corrupción, no podía haber mancha. Sin embargo, él lo hace como en cumplimiento de todas las profecías, de todo lo que se venía dando y de todo lo que se estaba anunciando. Otra corriente puede ser la de darnos ejemplo, y otra la de que él iba a iniciar su ministerio público. Entonces no solamente se da el rocío con el agua, sino que hay ante todo otra epifanía, otra teofanía, otra manifestación de Dios, porque se abren los cielos, baja una paloma y se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado, escúchelo. Entonces casi que ese es el inicio y a la vez como la apertura de todo lo que él iba a hacer, pero no solamente como protagonista Jesús, sino ante todo mostrando también al Bautista, y allí entra el Padre a decir: este que yo les he enviado, ustedes tienen que oírlo y deben conocerlo, porque es el que yo he engendrado, es el que ha estado en mí desde toda la eternidad. Entonces casi que ese es como el boom, o lo que hace que todo esto se inicie, aunque fue desde el nacimiento y todo este recorrido, pues no sabemos nada de la vida de Cristo. Por lo tanto, ese especial momento hace que nosotros comprendamos todo ese silencio que se venía dando durante esos, ¿cuántos? 30 años aproximadamente. Más o menos, donde no tenemos ni la idea. Se dice de que María guardaba todas las cosas en su corazón, seguramente que él aprendió el oficio de carpintero, junto con su padre San José, aunque mucho después también moriría pero nos hace como casi que entrar y centrarnos. El que se está aquí en el río Jordán, es ante todo el que ha enviado el Padre Dios Yahvé a aquellos judíos que no lo podían llamar así, pero que lo tenían siempre presente, y Jesús lo quiere hacer de esta manera. Lo podría haber hecho de otra, pero es ante todo con esta conciencia y desde este punto de vista. También continuando con este tema de Cristian, allí también hay dos acontecimientos importantes. Uno es la presencia de la Santísima Trinidad, el Padre que habla, el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, y Jesús, que es el Hijo de Dios. Allí está entonces presente la Santísima Trinidad. Otro signo muy importante, la profecía. Juan había recibido esa profecía: aquel al que descienda el Espíritu Santo, ese es el verdadero Hijo de Dios. Por eso, después del bautismo, Juan Bautista lo indica, lo señala con el dedo: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es la profecía que se había hecho ya realidad en ese momento del bautismo del Señor. Antes de tocar entonces como tema principal a San Juan Bautista, y ya pasando pues del bautismo del Señor, Padre, entonces aquí se puede decir que es el inicio de la vida pública de Jesús. Usted me dice que fue a los 30 años el bautismo y Jesús murió, se podría decir a los 33, duró nada más 3 años, lo que todos nosotros conocemos de la historia. Es lo que se deduce de la historia, de lo que hay escrito en la Sagrada Escritura, de desde que inicia el ministerio hasta su muerte. Se dice que murió aproximadamente de 33 años y que tuvo 3 años máximo para hacer esta tarea de evangelización, de formar un grupo, de preparar este grupo que son los apóstoles, y hacer esta gran misión que hizo y que llevó a cabo, de dar todo este mensaje. Y por eso se deduce, si estuvo 3 años, sería de 30 años cuando se bautizó el Señor. Okay. ¿Qué es el bautismo? Como ya explicó Cristian, un símbolo, una llamada a la conversión, pero que él no tenía esa necesidad, sino como lo hace como un ejemplo, un testimonio, y también el inicio de su vida pública para comenzar a llamar a sí mismo al reino de Dios y exponer a la gente que el reino de Dios ya no estaba cerca, sino que ya estaba entre las personas, que el reino de Dios es Él. Y este bautismo que realizaba Juan era algo nuevo dentro de las leyes judías, o estaba dentro de las leyes judías hacerse un bautismo. Fue algo como
como nuevo, pues pues cuando estaba como tal Jesús y Juan siendo pues profeta. Sí, en ese tiempo no existía el bautismo, ni como lo hacía Juan, era algo nuevo, existía lo que era la purificación. Cuando la persona, la madre de familia tenía un hijo, terminaba los 40 días de la dieta o los días que tenían previsto del cuidado, se llevaba al templo para la purificación, ofrecérselo al Señor y purificar ese niño del pecado original a través de otro rito, a través de otros elementos que no conocemos y que ya se perdieron porque tenemos ya el sacramento del bautismo. Después de Jesús es cuando viene ya el sacramento. El mismo Juan dice, yo los bautizo con agua, solamente con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará no solo con agua, sino con Espíritu Santo. Y ese bautizar con Espíritu Santo significa también el perdonar los pecados, el pecado original, el pecado que se tenía, porque mucha gente se bautizaba ya grande, porque apenas estaba dando este sacramento, Cristo estaba cambiando todo y luego transformando, y luego nos enseña ya la Iglesia que este bautismo se recibe a tempranas horas de la vida para cancelar este pecado original. Ya pasando entonces desde el bautismo, vamos a hablar de quién bautizó a Jesús. San Juan Bautista. Me decían ahorita tras de cámaras que es el único santo, la única persona, además de Jesús y María, que se le celebra la muerte y el nacimiento. ¿Por qué se da esto? Eso radica en la importancia que tiene para nosotros. Juan era el precursor, el que anunciaba, el que venía adelante. Casi que el acontecimiento del bautismo y el ir Jesús allí también era algo práctico, porque Juan tenía muchos seguidores. Y muchos de los apóstoles o de los discípulos de Jesús lo eran de Juan. Entonces casi que el estar allí, el hacerse ver por él y el hacer que éste dijera realmente el Cordero de Dios, eso le da un poquitico más de fuerza y de peso. Y ya con la voz del Padre y con lo del Espíritu Santo, sí que es cierto. Pero él lo hace también porque, aunque tiene como un cierto parentesco y hay una familiaridad, tanto porque pueden ser primos, porque lo que es con Isabel, porque María cuida también de la gestación de esta y está durante todo eso, y porque también se ocurre como un milagro en él. Muchos de los allí que se encuentran en el Antiguo Testamento eran estériles y ya en la vejez concebían, y eso para nosotros es casi que sí, para la ciencia en estos tiempos, una mujer después de los 50 años que ya pasa su estado fértil, o sea, también le deja a uno como esas preguntas. Además se dice que eran estériles y avanzados en edad. Isabel y su esposo Zacarías eran avanzados de edad y además eran estériles, o ella era estéril, y así muchos ejemplos existen en tiempos antiguos, y allí se realiza ese milagro. En María no hubo ese milagro porque ella no era anciana, sino el milagro de la concepción sin la intervención de San José, del hombre, sino por obra del Espíritu Santo, que es un gran milagro ya fuera de lo común. Sí, bueno, hablemos un poquitico, estamos hablando del nacimiento de Juan, ¿cierto? O sea, los padres estériles, el milagro también, lo que le pasa a Zacarías, que no dejó de hablar por no creer, ¿cierto? Por no creer, por dudar de Dios, del ángel. El ángel le dice, quedarás mudo, y su mujer Isabel concebirá y dará a luz un hijo al que llamarán Juan, será el precursor. O sea, ya se venía desde una profecía, desde un mensajero de Dios que daba eso. Hablemos entonces un poco de el segundo o la otra celebración dentro de la Iglesia Católica, que es la muerte. Juan se podría decir, el primer mártir, ¿o qué? A ver, históricamente es el primer mártir porque muere cuando Jesús estaba vivo. Sí. Ese es y muchos mártires que existieron, pero que profesen la fe, que profesen, que derramen la sangre por Cristo, sería San Esteban, que fue después, fue mucho antes. San Esteban porque fue
Sí, fueron los santos inocentes los primeros, prácticamente históricamente serían los santos inocentes, que se celebra el 28 de diciembre, porque apenas Jesús estaba niño, era apenas una criaturita que estaba recién nacido, esos serían oficialmente los primeros santos. Luego viene San Esteban, que fue uno de los apóstoles, pero ya después de la muerte de Jesús. Quiere decir que Juan Bautista es, después de los santos inocentes, el primer mártir. Pero la iglesia tiene a San Esteban, que es después de la vida de Jesús. O sea que se puede definir es en el principio de la era católica, que es después de la muerte y ascensión de Jesús. Pero Juan Bautista fue el único que murió, bueno, además de los santos inocentes, que fueron niños pues asesinados, ya eso lo hablamos en otro programa, pero fue él fue el primer mártir adulto que murió teniendo plena conciencia por Jesús, ¿cierto? Cuando él estaba vivo. Oficialmente sí, y de hecho históricamente, según la cronología, sería él, antes que San Esteban, pero oficialmente sería San Esteban, porque entonces muchos también de esa época que murieron en tiempo de Jesús también serían mártires, los que están vivos, los que estaban vivos en ese tiempo. Pero ya la iglesia oficialmente toma a partir de la muerte y resurrección del Señor, que ahí es donde se da la verdadera fe. Yo he dado mi sangre, he derramado la sangre, he dado mi vida por Jesús, por esto y por esto, porque ha muerto y ha resucitado, y yo también doy la vida por Cristo. Me decían también detrás de cámaras cuando estábamos iniciando que antes de Jesús no se les llamaba o mártires o santos, sino que eran profetas. ¿Cuál es esa diferencia? Profetas, patriarcas. Los profetas siempre eran aquellos que estaban anunciando el bien, denunciando las injusticias, y de hecho hay muchos profetas que esa era la vida de ellos, denunciar las injusticias, lo malo que estaba sucediendo, como decir, jueces que estaban siempre determinando y ayudando a la comunidad a que todo se cumpliera correctamente. Hay un libro en la Biblia que justamente trata de los jueces. Hay los jueces, hay un libro de los jueces, y hay otro libro que son los profetas, que está dividido en dos: profetas mayores y profetas menores. Mayores por el contenido, por el texto, por los escritos que tienen, que son largos, extensos, mientras que los profetas menores son textos mucho más breves, pero que tienen profecías muy interesantes, y sobre todo el testimonio y tratar de hacer cumplir la justicia social. Hay que tener en cuenta de que todos los profetas tenían casi la misma suerte, morían martirizados, lapidados, rechazados por todo el pueblo, porque creían que lo que hacían pues eran inventos y que eso no venía de Dios. Pero en Juan hay algo distinto, y es que él es casi como una puerta, él cierra y abre. Te cierra todo ese ciclo del Antiguo Testamento y abre el del Nuevo. Entonces hay como que él casi que se hace un poquitico el centro, y aunque él no era cristiano, porque él murió por otra causa, pero él era judío. Esta cuestión de Salomé y de esto del banquete que hubo con el rey, cuando le pidieron y que yo le ofrezco mi reino o lo que usted quiera hacerme o darme, y pues la madre de esta mujer le pide la cabeza del Bautista, porque él estaba condenando una actitud que se tenía allí dentro. Entonces se podría decir que San Juan fue el último profeta. Es el último profeta. El último profeta y primer mártir, primer santo, se puede decir. Ser así. Porque aunque no lo fue explícitamente, muero por Cristo, sí era ante todo el Evangelio y lo que venía de Cristo también a anunciar. Y por lo tanto se gana ese mérito. Y para nosotros que somos los cristianos católicos, pues tiene casi que todo un nivel muy alto, muy superior a nosotros. Tanto que en las mismas letanías, después de Santa María y después de San José y Pedro y Pablo, él es el que aparece. Porque nosotros le damos como esa elevación y casi que lo ponemos. Ok, entiendo. Bueno, pues hagamos primero entonces una pausa, vamos a unos comerciales y ya regresamos entonces con Semillas de Fe y Esperanza.
Regresamos entonces luego de esta pausa comercial y estábamos hablando de la muerte de San Juan Bautista, que fue entonces el último profeta, que fue el que, como lo decía Cristian, cerró una puerta y abrió otra, también como primer mártir y como primer santo. Se puede decir que San Juan Bautista es un santo en este momento de la Iglesia Católica, aunque no muriera dentro de la creación de la Iglesia Católica, sino cuando Jesús estaba vivo. ¿Hay alguna diferencia, padre, entre esto? Entre la vida de Jesús como tal, cuando murió, resucitó, y ya los santos y mártires que inician en la Iglesia. Claro que sí, porque los mártires son considerados mártires aquellos que dan la vida por Cristo. El mártir da la vida por Cristo. Dar esa vida tiene muchas connotaciones. ¿De qué sentido se da la vida? En sacrificio, inmolación, un martirio. Me asesinan por Cristo, no es diferente a un asesinato por otro motivo, que no está defendiendo una fe, no está defendiendo una doctrina, una persona. En cambio ellos han defendido a Cristo y por eso son considerados mártires. De hecho, son martirizados por creer en Cristo. Los apóstoles y la primera comunidad cristiana fue perseguida por eso, porque estaban creyendo en Cristo, estaban siguiendo a Cristo, y la gente estaba aumentando. Esta Iglesia Católica Cristiana estaba aumentando. Los romanos, el Imperio Romano estaba acabando con todo lo que fuera religión, quería acabar con todo, martirizándolos, matándolos, echándolos al circo romano entre leones. Muchas formas de martirio, conocemos muchas. San Lorenzo, un mártir también, que fue asado, metido al horno para asarlo, lo voltearon y entonces salía un olor agradable como a pan, y decía, ya me pueden voltear porque ya estoy por este lado quemado. ¿En serio? Y son muchas cosas. Esta semana, en estos días, el 19 de enero, se celebra también la fiesta de San Esteban, que fue martirizado a través de flechas. Lo colocaron junto a un árbol, le tiraban flechas y le cayeron en varias partes, y manifestaba la fe en Cristo. Nunca negaron su fe, la fe en Cristo. Por eso son considerados santos y mártires, pero a partir de Jesús. Antes de Jesús no, porque no estaba Él y no se podía dar ese testimonio por Él. Por decir, antes de Jesús yo voy a morir ¿por quién? Por uno que va a venir después, no. Se por le eso decía San Juan como profeta. por eso Juan está en ese lapso, no dilema, sino como en ese espacio, en ese momento entre la vida de Jesús y después. Pero Juan Bautista murió antes de que muriera Jesús. Hablamos entonces del nacimiento y la muerte. Son dos fiestas, el único santo, pues además de Jesús y María, que se le celebra el nacimiento y la muerte. ¿Qué fechas caen, padre? La muerte, normalmente a los santos se celebra la muerte. Cualquier santo que se celebre la fiesta es porque ese día fue su muerte, es decir, la resurrección a la vida eterna, el paso a la vida eterna. A San Juan Bautista se le celebra el martirio el 28 de agosto, que es cuando conocemos bien la historia, la decapitación de Juan el Bautista. El 28 de agosto es la fiesta del martirio, mientras que el nacimiento es el 24 de junio. ¿Por qué se deduce el 24 de junio? Porque recordemos que el 25 de marzo, que se celebra la Anunciación, donde el ángel le dice a María que de ella nacería el Salvador del mundo, y luego al final le dice, ahí tienes a tu pariente Isabel, que ya lleva 6 meses de embarazo. María desconocía eso. Después del anuncio, María sale corriendo. Ella no sabía, porque María e Isabel no era que se comunicaban todos los días, además no tenían el WhatsApp, no tenían el teléfono para una llamada, el mensaje, entonces no había ningún tipo de comunicación, y nos dice el Evangelio que ella sale deprisa a la montaña, es decir, vivía en un sitio apartado y no tenían comunicación. Hoy en día nos podemos comunicar desde cualquier parte del mundo, pero cuando no habían estos medios de comunicación, no había esa comunicación directa, a través de mensajeros que se demoraban mucho tiempo, y para redactar una carta no es como ahora que cogemos un papel, un lapicero y escribimos, o el teléfono. Ellos no tenían esos medios, no había el papel, era un pergamino, y para escribir una carta se demoraban días, meses, entonces no había esa posibilidad de comunicar. Por eso el ángel le dice, ahí tienes a tu pariente Isabel, que lleva 6 meses de embarazo.
inmediatamente sale. Entonces, como esto fue el 25 de marzo, ya llevaba 6 meses, entonces se deduce marzo, abril, mayo y junio. Quiere decir que San Juan Bautista nacería el 24 de junio. Por eso se celebra la fiesta del nacimiento de él el 24 de junio, 6 meses antes que el Señor, porque le llevaba 6 meses de diferencia. Y el 24 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Se cuenta el nacimiento de Jesús 9 meses antes, entonces la anunciación del principio del embarazo también, correcto, que son los 9 meses. Muy interesante lo que nos están contando Comunidad Betania, cosas que como ustedes yo tampoco tenía conocimiento, creo que lo escuchaba, lo habré escuchado en algún momento, pero no le había parado o prestado tanta atención como en este momento. De pronto Cristian quiere agregar algo a estas 2 fiestas que se están celebrando, a la tercera que, San Juan Bautista no es el principal de esta fiesta, que es el bautismo de Jesús, pero sí tiene mucho que ver, es como un personaje secundario de esta fiesta. A mí me parece que en la figura de Juan está como cada cristiano. Nosotros somos la voz y no el cordero. Nosotros estamos delante del Señor y lo que estamos haciendo durante todos estos siglos de lo que llevamos y lo que lleva la iglesia es ante todo viene el Señor, ya está cerca, ya llega, y en ocasiones nosotros nos rodeamos de redentores y salvadores, y no se trata de eso. Nosotros simplemente somos el eco, somos los que estamos diciendo ya está cerca, ya viene, Él es el que quita el pecado del mundo, y eso nos ayuda a nosotros a centrarnos, a ubicarnos, a reconocer nuestra condición de cristianos y a la vez abrirnos a la posibilidad, Dios no lo quiera porque eso es un don y eso es una gracia, lo que es el martirio. Esto no era simplemente de los siglos primero, segundo y tercero, sino que se sigue dando en el 20 y en el 21, todavía muchas religiosas, muchos sacerdotes, muchos obispos son sacrificados a causa de su palabra principalmente. Hay más posibilidades. El martirio no necesita de un milagro para comprobar la santidad de la persona, mientras que el martirio se debe comprobar solamente el hecho de que realmente dio la vida por Cristo. Su historia de vida como tal, o sea, que sí haya seguido, se puede decir que sí haya seguido pues los mandamientos. Claro, naturalmente que haya tenido una vida coherente, una vida de fe, una vida de entrega, una vida que haya demostrado cierta vocación y cierto amor por el Señor. Y luego el hecho fundamental es que se compruebe que la muerte de esa persona sí fue por defender la fe, que fue asesinado a causa de la fe. Yo puedo ser asesinado a causa por otros motivos, o por un accidente, un hecho violento, pero que realmente se demuestre que esa muerte, esa sangre derramada ha sido por defender la fe. Hay un padre de la iglesia que me parece simpático, no sé si es Tertuliano o Orígenes, que dice que aquel que muere mártir no necesita pasar por el purgatorio. Nosotros esto lo tenemos claro, morimos y hemos de ir a purificar todas aquellas manchas porque nada sucio puede entrar en el reino de los cielos. Y él dice, solamente los mártires son capaces de entrar derechitos al cielo. ¿Por qué? No sé, será su misma sangre la que purifica todo aquello y debe ser eso. Entonces esa condición es mucho más elevada que la de cualquier otro santo. Pues hay que admirar mucho a estos, más que a los otros, aunque estos también tienen de alguna manera también su sacrificio. Cristian, démosle entonces una conclusión a este tema que empezamos a tocar, que fue el bautismo de Jesús y San Juan Bautista como tal. Conclusión, el bautismo de Juan no se puede entender como lo tenemos el de ahora, pero sí como un reflejo, como un indicio y como un inicio de lo que será propiamente, ya el Padre lo ha dicho, y es que es el Espíritu Santo el protagonista dentro de nuestro sacramento. Aunque el agua es la materia, es la forma, es el elemento, pues no deja de ser la gracia y el don de Dios sobre nosotros. Pero aquí, como en María y como en otro de los santos, el necesario, el indispensable es Cristo. Yo soy la voz, Él es el Cordero, vendrá uno a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias. Entonces ahí vemos también el espejo de lo que nosotros hemos de ser. Hay muchos católicos pero poco cristianos, y eso es lo que hemos de tender, encontrar en este que un día estuvo por allí predicando como la manera para nosotros afianzarnos no solamente en la fe, sino ante todo en la caridad y en el de saber de que la meta, de que el centro
de que el extremo y de que el fin es la persona de Jesús. No somos nosotros, empezando porque esto se acaba y porque esto es finito y esto se lo comerán los gusanos, pero queda el alma y esta es la que tendrá un encuentro exclusivo con Él. Por lo tanto, Juan el Bautista está cada uno de nosotros y está nuestra misión en la casa, en los hogares, la de ser y de anunciar, pero a la vez de denunciar no nos podemos quedar callados, porque aquella voz que habla en la conciencia, que habla en el corazón, es la de Dios, y por lo tanto esta se tiene que expresar y esta tiene que salir afuera para que no se quede allí dentro, sino que se explote y que salga a flote y la gente sepa: Dios está con nosotros, pero Dios espera también de nosotros. Entiendo. Padre, para dar conclusión entonces a esto y ya pasar a este nuevo tiempo que se nos está viniendo en este 2020. Muy bien, estamos ahora en el tiempo ordinario. Ya después del 12 de enero termina el tiempo de Navidad y empezamos este tiempo de ordinarios. Es la primera parte de un tiempo largo, del tiempo litúrgico, que es el tiempo ordinario, ahora desde el 12 de enero hasta el 25 de febrero, que tampoco es una fecha precisa, no es una fecha fija, sino que depende también todo lo de la Pascua, la Cuaresma, depende todo de la resurrección del Señor. Como este año la resurrección cae el 13 de abril, se cuentan 40 días antes, que vendrían a ser el 26 de febrero, sería el inicio de la Cuaresma, que serían esos 40 días, desde el 26 de febrero hasta la Pascua, van exactamente 40 días. Ya tendremos luego también un programa sobre qué es este tiempo de Cuaresma, qué es este tiempo de Pascua y obviamente pues la Semana Santa, que la idea es hacer algunos especiales sobre, pues no para hablar lo que siempre se hace, que las personas pues que irán a Semana Santa porque es un tiempo o de vacaciones o es un tiempo de ver a la familia, pero también pues de ir a la iglesia y no lo entiendan mucho, dirán, no, es solamente las ¿cómo es que se llama? Funciones, procesiones. Sí, las procesiones y las imágenes, y hay que salir con ellos, y hay que hacer el rosario. Para que hablemos de ese exactamente, o sea, sentido. ¿cuál es el sentido como tal de la Semana Santa? Pero ya llegará entonces luego Sí. Luego pues el programa para entrar a fondo sobre este tema. Padre, una última pregunta sobre esto. Sobre lo que estábamos hablando del tiempo de Navidad y tiempo ordinario, ya qué color entonces se empieza a utilizar. El tiempo ordinario va caracterizado por el color verde. No hay fiestas así grandes del Señor, no hay unas solemnidades, no hay fiestas especiales, sino que son días muy comunes, fiestas muy comunes. Durante este tiempo se celebra también la fiesta de los santos que cada día la iglesia tiene. Algunos son muy conocidos entre nosotros, otros no son tan conocidos y se celebra. Hay algunas que son memorias obligatorias que las debemos celebrar, otras son memorias libres porque no fueron de mucha trascendencia, son santos pero que meritan todo el respeto, todo honor, pero no tienen esa trascendencia como otros santos también. Y este tiempo viene caracterizado por eso. No hay solemnidades, no hay fiestas así grandes, es muy normal. El mismo nombre lo dice, es un tiempo ordinario, sin tanta cosa extraordinaria, como un pequeño descanso para prepararnos a la Cuaresma. Listo, Padre, entonces así damos finalidad a lo que fue todo este tiempo de Navidad, preparación de Navidad, que es el tiempo de Adviento, y ya entonces este paso al tiempo ordinario, no sin antes haber dado unas puntualizaciones muy importantes a lo que fue el bautismo de Jesús. Saber entonces pues que este bautismo no es el que nosotros tenemos, sino que fue un bautismo totalmente diferente y que tuvo un significado totalmente diferente. Para finalizar entonces este programa Comunidad Betaneña, Padre, hablemos de cómo está la parroquia el día de hoy, todos los cambios que se han estado dando y también pues por los arreglos que se han dado, ya la comunidad lo ha visto, los enfermos
de la comunidad betaneña que también ven mucho este programa, se les puede decir que no se ha transmitido la Eucaristía los domingos a las 10 de la mañana, es por los arreglos que se están llevando. Entonces, padre, hablemos de la parroquia el día de hoy. Bueno, afortunadamente ya se ha terminado a la fecha los trabajos, el trabajo sobre todo más importante, que era lo de las goteras, las canoas. Se han cambiado 210 metros de canoa de todo el techo. Uno no se alcanza a imaginar 200 metros de canoa. Todo se cambió, es muy grande, el templo es una estructura muy grande y el techo también es muy grande. Esto demanda una serie de gastos, de pagos, pero bueno, gracias a Dios se ha hecho, se ha cambiado las canoas, se le ha puesto unas ruanas, que era lo que causaba también mucho el que cayeran goteras, porque cuando llovía, que llueve tan impresionante, las canoas no daban abasto para evacuar el agua, entonces se regaban. Sin estas ruanas se regaba el agua, se filtraba y por eso caían chorros, ni siquiera goteras Cristian, eran chorros los que caían. Solamente esperamos un aguacero para mirar, esa sería la garantía. La prueba. Y para mirar la calidad de trabajo que quedó. El techo que hay en la cúpula también se cambió. Inicialmente se iba a cambiar la tablilla porque estaba ya afectada por el comején, pero quitando la tablilla se vio que los largueros también estaban muy afectados. Era un peligro dejar esta estructura así, porque se podía en algún momento caer, desplomar y causar un daño un daño mayor. Se cambió entonces toda la estructura, la madera, se puso una madera barco, que es una madera finísima, resistente al agua, resistente a las plagas, y esperamos que dure un buen tiempo. Se le puso una superboard, que es un material muy fino, también muy resistente, y encima una tela granulada que se adhiere con el calor, se pone el calor y se adhiere a este material que se le ha puesto. Así se evitan dos cosas: que sea tan pesado la estructura y que sea muy resistente y también al agua, porque este manto granulado es impermeabilizante. Esperamos entonces que este trabajo haya quedado muy bien. También se le hizo, los que ya han visto en el templo, 4 espacios con luz, con teja transparente, con un PVC transparente donde permite entrar luz al templo a través de esta estructura. Algo muy bonito y que ha quedado muy bonito. Físicamente, la presentación muy bonito, y se está pintando también. Esta semana se está pintando para ya la próxima semana entregarlo ya completamente terminado. Esa es una primera fase del arreglo de los templos del templo que se está haciendo. Luego viene una novedad muy bonita que vamos a colgar allí en esta cúpula. Vamos a colgar un Cristo en fibra de vidrio, porque en fibra de vidrio es bonito, estéticamente es muy bonito y es muy liviano. Es para evitar no colgar mucho peso, porque antes había una lámpara, había un Cristo que era muy pesado. Este Cristo en fibra de vidrio es mucho más liviano y así hace que sea más resistente. No se va a colgar con cadenas, porque la cadena con el tiempo se pueden deteriorar también. Se va a colocar con guayas, que es un alambre muy resistente, que es con el que templan o sostienen los cables de energía, de luz, y es un cable muy resistente. Lo compramos de muy buena calidad para poder tener garantía de que no se va a caer de allí el Cristo. Va a ir muy bien asegurado y vamos a tener allí un Cristo muy bonito. Sobre la cúpula, en la parte externa, hemos puesto también una cruz de alto 1,50 y también va a ser algo muy bonito. Ya está la cúpula de fuera, no de cerca se ve, sino de las partes lejanas se ve esta cúpula, esta cruz. De algunos lugares del pueblo se puede ver, se puede apreciar, y es algo también novedoso, algo también muy bonito para el templo. Luego sigue otra parte, otra etapa de esta reparación, será el cielo falso que hay en las 2 naves laterales, un cielo raso que está en Galboa, y es muy malo el material porque llueve y se embomba, si le cae agua se embomba. Se va a poner un material en PVC muy fino, muy bonito, muy lujoso, va a ser muy bonito,
y va a tener unas figuras muy bonitas, y esto le va a dar mucha más presentación al templo. Una vez que hagamos eso, damos tiempo a que sequen las columnas porque han absorbido mucha agua durante el invierno, en octubre, en noviembre, parte de diciembre, y hay que esperar que se sequen bien para poder iniciar la pintura. Vamos a recuperar esas partes, ¿cómo se llaman? Capiteles, sí, que están en la minilla de oro, para recuperarlas nuevamente, para darles la presentación y el realce que se tiene. Entonces eso prácticamente es una noticia de orgullo, de orgullo para los betaneños, de que se Esperamos que se sientan orgullosos. Estamos tratando de hacer lo mejor posible, de embellecer las cosas, de tener el templo bien presentado, bien digno, y también el cementerio también. Ya creo que esta misma semana vamos a terminar también con el cementerio. Se le ha dado una cara diferente. Se ha arreglado mucho porque el terreno estaba cediendo. Se le han puesto unas patas para detener ese movimiento, para evitar que siga cediendo el terreno, porque estaba muy agrietado, tenía unas grietas muy fuertes, muy grandes, y ya al menos se ha solucionado ya ese tema. También se ha pintado, estamos en la pintura, vamos a tratarle de dar otro tono, otro color al cementerio, que sea bonito, que sea llamativo y que sea bien presentado también. Estamos en esta tarea de prohibir las flores en las tumbas, en las bóvedas. Ya se pueden acercar al cementerio, ya hay una parte que está muy bonita, ya está terminada. Estamos tratando de organizar muy bien las bóvedas. Habían unas que estaban despicadas, por decirlo así, los bordes estaban muy malos, caídos. Estamos solucionando todo eso y se está pintando. Va a quedar totalmente uniforme. Esa es la idea, de que haya uniformidad en el cementerio. Como lo he dicho en misa, si en alguna parte somos iguales, es allí, en el cementerio. Entonces, que unos con flores, otros sin flores, con unas lápidas grandes, unas lápidas de color, eso se ve muy desorganizado y no da una imagen bonita en el cementerio. Vamos a evitar eso de poner, invito a las familias para que eviten poner flores, así sean artificiales. Las flores, aunque sean artificiales, atraen mucho polvo. Si son naturales, atraen moscos, malos olores. Queremos entonces tener un cementerio muy digno. La parte del centro donde está el altar le vamos a cambiar el color. Era un blanco con un marrón, va a quedar un azul celeste. El azul celeste nos indica el cielo. De allí del cementerio el alma se va al cielo, y eso es lo que queremos también transmitir a las personas, y cuando entremos darle al menos una visión mucho más amable, mucho más cordial, que no sea ese granate. Incluso el granate que tiene en el zócalo lo vamos a modificar, le vamos a poner otro color mucho más tranquilo, mucho más llamativo, que no sea una cosa escandalosa, sino un color mucho más tenue, pero que invite a la reflexión también y a la tranquilidad, porque el cementerio es un sitio de paz, de tranquilidad, y allí vamos a tener, con la ayuda de todos ustedes, un cementerio muy bonito y muy bien presentado. Muy bien, padre. Entonces, con estas noticias vamos dando entonces finalidad al programa del día de hoy. Vamos entonces a despedirnos de nuestros invitados, principalmente de Cristian, porque ya en estos días tiene que regresar. Se le acabaron las vacaciones, como a todos los estudiantes, como a todos los que trabajaban y tenían las vacaciones de fin de año. Ya toca el tiempo de, ¿cómo es que se dice?, de producir, por así decirlo. Entonces, Cristian, muchísimas gracias por haber estado en estos programas de Semillas de Fe y Esperanza, dando estos aportes tan importantes a la comunidad betaneña. Para ustedes el agradecimiento, me encomiendo en sus oraciones, invitarlos a que sigan motivándose en la fe, en la esperanza y en la caridad, y también en la colaboración con todas las actividades de la parroquia. Es muy triste de que los sacerdotes estén impulsando y los fieles se estén arrastrando pero para atrás, y que no quieren como dar la talla. El señor obispo dice: hay plata para todo, pero eso está en el bolsillo de nosotros. Entonces, a meterse la mano allí y a colaborar con algo que es público, con algo que no solamente es la gloria de Dios, sino también el embellecimiento y el gusto de nuestros ojos, porque de eso se trata, que lo material, que lo elemental de esta tierra nos hable de algo que es celestial. Para todos entonces, un feliz año nuevamente, y que la gracia de Dios los acompañe. Padre. Muchas gracias, Gabriel, a Cristian, que le deseamos también las mejores de las suertes
en este año, una etapa importante para él, que es el año de pastoral. Durante el seminario, en el proceso de formación, hay un año de pastoral y él estará este año, Dios mediante, en la diócesis de Apartadó. Allí estará este año 2020 en esta experiencia, colaborando allí en la diócesis, en una parroquia, y luego regresará ya para el 2021 continuar los 2 últimos años de estudio de la teología y ya de preparación. Esperamos y nos encomendamos y lo encomendamos a él en nuestras oraciones. Y a todos ustedes, amables televidentes, gracias por escucharnos, por vernos, por seguir estos programas, y esperamos seguir siempre contando con su presencia y con su colaboración. Justo por eso es que en algunas oraciones decimos: Señor, danos sacerdotes, Señor, danos sacerdotes santos, que es muy importante porque justo en esta época de la tecnología, en esta era, son muy pocas ya las vocaciones exactamente, las vocaciones a la Iglesia Católica, las vocaciones a ser sacerdotes, a ser religiosas o a ser misioneros, que es una posibilidad de tener familia, muchos pues por ese punto de la familia. Pero para no alargarnos más, entonces muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa de Semillas de Fe y Esperanza, Padre Cristian, y a todos ustedes, comunidad betaneña, por seguirnos viendo en este programa. Y nos vemos entonces los lunes a las 6 de la tarde y también montados en YouTube, en la aplicación de YouTube. Cristian ya se ha visto en la aplicación de YouTube, sí, claro. Ya se ha visto entonces en esta plataforma, también va a estar entonces montada este programa. Entonces a todos ustedes muchísimas gracias por estar al pendiente de este programa.